Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 2783 y 2876 del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en los amparos acumulados promovidos por las entidades Inmobiliaria DIRSA Sociedad Anónima y Universos Virtuales Sociedad Anónima contra el juez primero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 18 de abril del 2016, ampliada por resolución de fecha 24 de junio del 2016, las dos emitidas por el juez primero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, dictadas dentro del proceso de ocurso en queja planteado contra el registrador general de la propiedad, identificado con el número 1045-2015-1158. Dicho curso fue promovido por Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón con el objeto de que se cancelaran una serie de inscripciones registrales. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 4 de mayo del 2017, consideró: en cuanto a la temporalidad, la amparista Inmobiliaria DIRSA Sociedad Anónima manifestó que tuvo conocimiento del hecho cuando procedió a solicitar consultas electrónicas emitidas por el Registro General de la Propiedad de la finca número 1482, folio 482 del libro 903E, y en ese sentido se estima que por el hecho de tratarse de un registro público, el que puede ser consultado en cualquier momento, las inscripciones, en tanto no se suspendan, están permanentemente a disposición pública, por lo que el término legal establecido para plantear la acción constitucional comienza a contar a partir de cualquier momento en que sea consultado el estado de una finca en el Registro General de la Propiedad, por lo que en este caso la interposición de la acción constitucional está planteada en el tiempo establecido por la ley. Siendo que el incidente de ocurso en queja se provocó por las razones que en el mismo se detallan, todo derivado de lo resuelto por el juez quinto de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, mediante la sentencia que anuló absolutamente el negocio jurídico de compraventa celebrado entre Inversiones y Servicios Pancho y Sociedad Anónima y Manuel José Sandoval Alarcón. Según la ley, no se pueden producir efectos, es decir, se anuló absolutamente la compra-venta celebrada mediante la escritura ya descrita y como consecuencia de ello todos los negocios celebrados con posterioridad a dicha compra-venta anulada no produce efecto y no son revalidables por confirmación, lo que significa que estando nulo el negocio aludido, los negocios posteriores no son válidos y por lo tanto quienes lo celebraron no tienen la legitimación activa para reclamar sus derechos dentro del incidente de ocurso en queja y por lo tanto tampoco hay derechos y garantías constitucionales violadas. Es decir, carecen de legitimación activa para actuar dentro del incidente del ocurso en queja, ya que los negocios celebrados posteriores a la compraventa no producen efectos. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, se ha pronunciado respecto de la nulidad absoluta y ha considerado que, a diferencia de la nulidad relativa, la absoluta no produce efecto, equivaliendo por eso a la inexistencia del negocio jurídico y por consiguiente, aun cuando se hubiese inscrito en el registro de la propiedad, esta inscripción no convalida los actos llevados a cabo con posterioridad derivados de ese contrato, porque si no existió, no pudo crear ni modificar situación jurídica alguna. De esa cuenta, entonces, es que no tienen los interponentes la legitimación activa para actuar dentro de la presente acción constitucional de amparo, cuya autoridad recurrida es el juez primero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, quien emitió las resoluciones de fechas 18 de abril del 2016,
ampliada por la resolución de fecha 24 de junio del 2016, pues los negocios celebrados por ellos después de la compraventa son inexistentes y por lo tanto no hay derechos ni garantías constitucionales violadas a quienes resultaron afectados por la celebración de tales negocios, quienes en todo caso deberán proceder contra los que corresponda para hacer los reclamos pertinentes. Derivado de lo anterior es que se estima que tampoco se agotó la vía ordinaria y que se acudió directamente al amparo a reclamar pretensiones sin que previamente hayan sido sometidas las mismas al juzgamiento ordinario establecido en la ley, para que en todo caso sea el juez competente quien declare si les asiste o no el derecho que quieren que se les reconozca, siendo entonces improcedente la vía del amparo, ya que ésta no ha sido instituida para que por su medio se resuelvan cuestiones que son competencia de los tribunales ordinarios. Al establecerse que no hubo violación a derechos o garantías constitucionales, es procedente denegar los amparos acumulados. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se deniegan las acciones constitucionales de amparo acumuladas interpuestas por Inmobiliaria Dirsa, Sociedad Anónima, y por Universos Virtuales, Sociedad Anónima, contra el juez primero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. Por no encontrar causas eximentes, se condenan costas procesales causadas a los amparistas. Asimismo, se impone una multa de 1,000 quetzales a los abogados patrocinantes de cada uno de los interponentes de la presente acción constitucional de amparo por Inmobiliaria Dirsa, Sociedad Anónima, Sergio Adolfo Marín Durán y Jorge Mario Flores Jordán, por Universos Virtuales, Sociedad Anónima, Carlos Haroldo Ramírez Contreras. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra como solicitantes del amparo y apelantes en el presente caso, Inmobiliaria Dirsa, Sociedad Anónima, por medio del administrador único y representante legal Malcolm Romario Estrada Meléndez, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge Mario Flores Jordán, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, distinguidos colegas, partes procesales. El día de hoy, siendo la vista pública señalada dentro del recurso de apelación que Inmobiliaria Dirsa ha interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de fecha 4 de mayo del año 2017, ratifica cada uno de los agravios expuestos en el memorial de interposición del recurso de apelación y al mismo tiempo, de forma breve, se va a referir al derecho de audiencia y a la seguridad jurídica registrada. En el proceso subyacente consta que el que promueve el ocurso, el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón, pide al juez que cancele inscripciones registrales, concretamente, entre otras, la inscripción número 8 de dominio de la finca 55.003, folio 123 del libro 997 de Guatemala, y las fincas 5.809 y 5.810, folio 309 y 310 del libro 872E de Guatemala. Estos inmuebles, al momento de promover el ocurso, eran propiedad de la entidad Universos Virtuales Sociedad Anónima. Consta en ese proceso que, no obstante acompañarle documentación en donde se acreditaba que el propietario de estos inmuebles era Universos Virtuales Sociedad Anónima,
deliberadamente para evitar el contradictorio omite el emplazamiento debido y de esa cuenta el juez primero o la juez primero de primera instancia del ramo civil dicta las resoluciones de fecha 18 de abril del 2016, 24 de junio, ampliada mediante resolución del 24 de junio del 2016, ordenándole al Registro General de la Propiedad que cancelara, entre otras, la inscripción número 8 de dominio de la finca 55.003, ya referida, y cancelara totalmente las fincas 5.809 y 5.810 ya citadas. Además, le ordena que restituya el área física de estos dos inmuebles, estos dos últimos inmuebles nombrados, a la finca matriz, que era la 55.003. Resulta, pues, que Inmobiliaria Dirsa, Sociedad Anónima, con fecha 2 de mayo del año 2016, compró la finca 1482, folio 482 del libro 903E de Guatemala, inmueble que fue formado por unificación de los tres inmuebles que cité con anterioridad. Y lo compró libre de gravámenes, libre de anotaciones, de limitaciones o cualquier anotación. Podemos ver entonces que el juez primero de primera instancia del ramo civil violenta el derecho de propiedad y al no conferirle la audiencia debida a las personas que serían afectadas con la decisión judicial, definitivamente violenta el derecho de audiencia. Vemos consecuentemente que para el juez o la autoridad recurrida no observa lo establecido en el artículo 1146 del Código Civil, que claramente dice que no se invalidará en cuanto a tercero, aún anulando el derecho del otorgante por circunstancias que no consten en el registro. La norma es clara y reforzada por el artículo 1148 del Código Civil, que claramente dice que no perjudicará a tercero lo que no conste en el Registro General de la Propiedad. Vemos entonces que al no haber el emplazamiento debido, se violenta el derecho de defensa del postulante de la acción, se violenta la seguridad jurídica de las inscripciones registrales, pues como repito, los inmuebles o el inmueble fue transferido libre de anotaciones y limitaciones. No constaba nada que pudiera advertir a Inmobiliaria Dirsa, Sociedad Anónima, que su derecho de propiedad se encontraba amenazado. Por otra parte, brevemente me referiré a lo acontecido en otro órgano jurisdiccional. Ya no es ante la autoridad recurrida, y eso es lo más delicado del caso, que cuando la Sala Quinta dicta la sentencia, no se centra en revisar la función calificadora que le asiste al registro conforme a la ley, que es a través del ocurso, sino que analiza situaciones externas que evidentemente no le constaban al Registro General de la Propiedad. Por eso hace alusión a una nulidad que se tramitó ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil. Pero déjenme decirles cómo se fraguó la violación al derecho de defensa y de propiedad en aquel proceso. Resulta que el señor Manuel José Sandoval Alarcón compró en agosto del año 2006 a la entidad Inversiones y Servicios Panchoy, representada por su madre, Adriana del Carmen Alarcón Omeani de Sandoval. 2 años después, durante el transcurso de 2 años, hipotecó en 4 ocasiones dicho inmueble. Esto consta en las inscripciones 7, 8, 9 y 10. Las últimas 2 inscripciones, las 9 y 10, se refieren a hipotecas constituidas a favor de la entidad Megacrédito Sociedad Anónima inscritas en agosto del 2008. Luego viene el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón en diciembre del 2008 a promover unas providencias de urgencia
a efecto de garantizar las resultas del proceso ordinario que en enero del 2009 promueve. El juzgado quinto de primera instancia del ramo civil dicta la correspondiente sentencia con fecha 12 de octubre del año 2010, mediante la cual declara nulo el instrumento público de compraventa suscrito en agosto del año 2006 y como consecuencia ordena la cancelación de la inscripción número 7 de dominio de la finca 55.003. Siendo así las cosas, encontrándose firme dicha sentencia y habiendo un obstáculo para el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón, y el obstáculo consistía en la inscripción de dominio número 8, porque esta inscripción de dominio número 8 devenía de un proceso judicial que en la vía de apremio había iniciado la entidad Megacrédito Sociedad Anónima para ejecutar su garantía hipotecaria que fue inscrita cuando el inmueble también se encontraba libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. Pero si nos centramos al contenido de la sentencia, sucedieron ahí cosas curiosas. La primera, ¿cómo es posible que la parte demandada y vencida, como fue Inversiones y Servicios Panchoy, recupere la propiedad? Gana el objeto del juicio, no obstante haber sido vencida. Porque al ordenar la cancelación de dominio número 7 de la finca, deja en consecuencia vigente la inscripción número 6. Y la número 6 es la que le confiere la propiedad a la entidad Inversiones y Servicios Panchoy, que fue vencida en ese proceso. Proceso en el cual jamás, no sé si fue negligencia procesal o fue con mala intención, no conferirle audiencia a quien en ese momento, al momento de promover el juicio, tenía sus hipotecas inscritas. Lo más curioso en ese proceso es que se dice que la señora Adriana del Carmen Sandoval Alarcón no podía suscribir en la ciudad de Guatemala el instrumento que se declaró nulo. Y dice que no podía suscribirlo porque ella se encontraba hospitalizada en la ciudad de Retauleu. Y para el efecto acompañaron un certificado médico, en donde se hacía constar que estuvo hospitalizada en la ciudad de Retauleu, óigase bien, del 19 de junio del 2006 al 21 de marzo del 2007. Pero resulta que, siendo más minuciosos de los asientos registrales, nos damos cuenta que la misma señora en representación de la entidad de Inversiones y Servicios Panchoy suscribe la escritura número 274 que se autorizó en la ciudad de Guatemala el 4 de septiembre del 2006, autorizada por la notaria Ligia Pamela Cruz Hernández. La suscribió en la ciudad de Guatemala y formó la finca, por medio de esa escritura, la finca número 4330, folio 330 del libro 489 de Guatemala. Pero hay más. También suscribe la escritura número 325 en la ciudad de Guatemala el 27 de octubre del 2006, mediante la cual vende la finca nueva a la entidad de la sociedad anónima. Vemos pues que 3 instrumentos públicos suscribió en la ciudad de Guatemala cuando dice que estaba hospitalizada en la ciudad de Retauleu. Y eso fue básicamente el motivo por el cual el juzgado quinto de primera instancia del ramo civil declara la nulidad del instrumento público que le confería la propiedad al señor Manuel José Sandoval. Como repito, si ya tenía la sentencia que ordenaba la cancelación de la inscripción número 7 de dominio, ¿para qué era necesario el ocurso? Era necesario porque esto devenía de orden de juez, como es una adjudicación judicial en pago. La sentencia por sí sola no tenía una orden explícita, tácita, de qué inscripciones a cancelar. Por eso el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón necesitaba una orden explícita y promueve el ocurso
a efecto de que la juez primero de primera instancia del ramo civil, autoridad recurrida, le ordene al Registro General de la Propiedad que cancele la inscripción número 8 y las consecuentes fincas. Resulta también un poco curioso de cómo le da la Sala Quinta la connotación jurídica a la nulidad, porque prácticamente indica que al anularse el instrumento público de compraventa, todos los demás también son nulos, como que si fuesen contratos accesorios. Son contratos principales. Es más, podemos concluir que también anula todo un proceso que en la vía de apremio inició la entidad Megacrédito Sociedad Anónima, puesto que cancela la inscripción de dominio número 8 que contiene la adjudicación judicial en pago. Esa connotación jurídica realmente yo no la comprendo, porque para eso están los principios registrales. 3 minutos para conclusiones, por favor, abogado. Ok, muchas gracias. En virtud de lo antes expuesto, con todo respeto, Inmobiliaria DIRSA hace la siguiente petición: que en auto, para mejor fallar, se traigan a la vista los siguientes documentos que obran en autos, consistentes en fotocopia simple del primer testimonio de la escritura pública número 17, autorizada en la ciudad de Guatemala el 3 de agosto del año 2006 por el notario Ovidio Ernesto Milla Canales. Fotocopia simple del primer testimonio de la escritura pública número 274, autorizada en la ciudad de Guatemala el 4 de septiembre del 2006 por la notaria Ligia Pamela Cruz Hernández. Fotocopia simple del primer testimonio de la escritura pública número 325, autorizada en la ciudad de Guatemala el 27 de octubre del 2006 por la notaria Ligia Pamela Cruz Hernández. Y finalmente, fotocopia simple del certificado médico de fecha 20 de noviembre del 2008, suscrito por la médica y cirujana Carolina Cordón Padilla. Se declare con lugar el recurso de apelación que Inmobiliaria DIRSA ha interpuesto contra la sentencia de fecha 4 de mayo del año 2017, dictada por la Honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo. Consecuentemente, se revoque la misma y se otorgue el amparo solicitado por Inmobiliaria DIRSA Sociedad Anónima, conforme el memorial inicial de fecha 5 de diciembre del 2016 y su correspondiente modificación y ampliación contenidas en memorial de fecha 12 de diciembre del año 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Flores Jordán. Continúa la audiencia con la intervención, también como solicitantes del amparo y apelantes en el presente caso, de Universos Virtuales Sociedad Anónima por medio del administrador único y representante legal Michel Lee Somarriba Espinales, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Haroldo Ramírez Contreras, quien tiene el uso de la palabra. Honorables magistrados, respetable secretaria, colegas y demás personas acá presentes, buenos días. En la presente oportunidad, Universos Virtuales ratifica todos los agravios contenidos en su memorial de interposición del recurso de apelación en contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2017, dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo. Además, hace una breve relación en forma de antecedentes de lo siguiente. En el agosto del año 2006, Inversiones y Servicios Panchoy, Sociedad Anónima, vende el inmueble 55.003, folio 123 del libro 997 de Guatemala al señor Manuel José Sandoval Alarcón. Posteriormente, este señor, en ejercicio de su derecho de propiedad, realiza hipoteca en varias oportunidades dicho inmueble, hipotecas que son debidamente canceladas pues, en virtud del pago de las obligaciones, y concluye constituyendo
una acreeduría hipotecaria a favor de Megacrédito Sociedad Anónima. Megacrédito Sociedad Anónima posteriormente por la falta de pago, inicia la ejecución de la acreeduría hipotecaria que tenía en ese entonces sobre el inmueble 55.003, folio 123 del libro 997 de Guatemala. Dicha ejecución concluye por adjudicación judicial en pago a favor de Universos Virtuales Sociedad Anónima, en un proceso debidamente llevado, donde fue analizado el título ejecutivo y todas las constancias procesales por la juez 11º de primera instancia de ramo civil. Luego, Universos Virtuales, en el libre ejercicio y disposición de su derecho de propiedad, realiza varias desmembraciones sobre la finca 55.003, originando la finca 5.810, folio 310 del libro 872E de Guatemala, finca 5.809, folio 309 del libro 872E de Guatemala. Posteriormente, Universos Virtuales, por así convenir a sus intereses, unifica las fincas desmembradas con la finca matriz y originó la finca 1482, folio 482 del libro 903 de Guatemala, inmueble este último que fue vendido a Inmobiliaria Dirsa Sociedad Anónima. Luego, en el 2009, el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón promueve un juicio ordinario ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. Entre otras pretensiones era la nulidad del instrumento público de aquella compraventa a favor del señor Manuel José Sandoval Alarcón y en el negocio jurídico contenido en dicho instrumento. Mas, en ese proceso, no solicitó que se emplazara al acreedor hipotecario, que era Megacrédito Sociedad Anónima. Y tampoco lo hizo la juez de oficio, aún constándole tales extremos, porque tenía consultas y demás de documentación donde pues estaba claro que el Megacrédito Sociedad Anónima tenía inscrita su acreeduría hipotecaria con mucha antelación a cuando se promovió el proceso ordinario, de tal manera que, de conformidad con el artículo 12 y 39 y concordante con esas normas constitucionales, el artículo 16, 152 de la ley del organismo, este último, el 152, que claramente establece que no se perjudicará derechos de terceros que no hayan tenido en las sentencias dadas, dices, contra una parte, no se perjudicará derechos de terceros que no hayan tenido la oportunidad de ser oídos y vencidos en proceso. De tal manera de que aquella sentencia del juicio ordinario no podía afectar en nada a los derechos debidamente adquiridos, los derechos hipotecarios debidamente adquiridos de Universos Virtuales de Megacrédito Sociedad Anónima. Y posteriormente por ejecución, adjudicados a Universos Virtuales, ¿verdad? Asimismo, como les comentaba, como en su oportunidad la finca que fue originada, la 1482, folio 482 del libro 903 de Guatemala, que fue vendida a Inmobiliaria Dirsa, tampoco podía haber afectado. Todo ello por el principio de tracto sucesivo que opera en las inscripciones registrales, pues los derechos llevan acompañados también el derecho de defender a cualquier persona que atente con los bienes, ¿verdad? De tal manera que, como aquellos derechos, aquellas acreedurías hipotecarias estaban inmaculadas, porque no podían ser afectadas, es que le asiste el derecho también, especialmente a Universos Virtuales y entre otros a Inmobiliaria Dirsa Sociedad Anónima. Ahora bien, luego, en el año 2015, el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón promueve un recurso en queja contra el Registrador General de la Propiedad, y en ese proceso, nuevamente,
omite solicitar el emplazamiento de terceros con derechos. En este caso, Universos Virtuales ya tenía inscrito desde el 2014 sus derechos de propiedad sobre el inmueble porque se le habían adjudicado. Y más, aún constándole también a la juez recurrida, ella tampoco lo ordenó, ordenó emplazarlo. De tal manera que esas sentencias o esos autos de fecha 18 de abril del 2016, ampliado mediante auto de fecha 24 de junio del 2016, como efecto de lo ordenado por la juez recurrida, no puede afectar los derechos de personas que tenían su propiedad debidamente inscrita con anterioridad a cuando se promovió el curso. De tal manera de que si en el presente caso han sido afectadas, la juez recurrida de amparo sí tiene legitimación pasiva y consecuentemente Universos Virtuales le asiste la legitimación activa, ¿verdad? Y es claro, está evidente los agravios por las constancias procesales y pruebas rendidas, así como las demás, la abundante jurisprudencia sentada por esta honorable Corte, la procedencia del amparo. En conclusión, señores magistrados, honorables magistrados, solicito que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por Universos Virtuales en contra de la sentencia del 4 de mayo del 2017 dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones. Se revoque la sentencia apelada y oportunamente se dicte sentencia de segundo grado, se dicte la sentencia de segundo grado concediendo la acción constitucional de amparo promovido en su memorial inicial y ampliado de Universos Virtuales Sociedad Anónima. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ramírez Contreras. Finaliza la vista pública con la intervención del requiriente Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón en nombre propio y como administrador único y representante legal de la entidad Inversiones y Servicios Panchoy Sociedad Anónima, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Humberto Franco González, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Muy buenos días. En esta vista pública, en nombre de mi patrocinado, deseo referir los puntos que se deben tomar en cuenta para declarar sin lugar los recursos de apelación promovido por la entidad DIRSA, Sociedad Anónima, y también por Universos Virtuales. Honorables magistrados, lo primero que hay que establecer es lo referente al principio de protección de derechos subjetivos. La doctrina y esta Corte en reiterada jurisprudencia ha indicado que para que se pueda exigir tutela judicial, el derecho que se reclama como violentado no debe haber sido adquirido con violación a normas de derecho público. No es válido solicitar como violación o alegar violación a un derecho cuando ese derecho ha sido obtenido en fraude de ley o ha sido derivado de un negocio jurídico nulo. En este caso, también doctrina que se ha sentado, se ha referido que no puede constituir un justo título para el adquirente que ha transgredido normas legales y tampoco constituye título para un tercero que ha recibido un derecho. Esta Corte ha sentado jurisprudencia y ha dictado sentencia que como protección al sistema jurídico se ha tenido un tribunal y esta Corte ha tenido la potestad de desconocer derechos cuando esos derechos
han sido obtenidos con infracción de normas legales. Esta situación tiene una razón lógica. Esas situaciones son desestabilizadoras del orden social y el orden económico de un país. ¿Qué es lo que ocurrió en el presente caso? Esa doctrina ha sido referida por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo, ha declarado sobre la nulidad, pero ¿qué es lo que ocurrió? Honorables magistrados, en el año 2006 se celebró un negocio jurídico, se celebró una supuesta asamblea extraordinaria totalitaria de accionistas y derivada de esa asamblea se realizó una compraventa de un bien inmueble. Podría parecer un acto societario normal, con la única diferencia que mi patrocinado, que es el accionista mayoritario de la entidad de inversiones y servicios Panchoy, nunca presidió esa audiencia totalitaria de accionistas. Sus acciones siempre han estado depositadas y hasta el día de hoy se encuentran depositadas en un banco del sistema. Derivado de eso era necesario, al haberse establecido esa escritura y esa supuesta asamblea, era necesario promover una nulidad del instrumento público, del acta de asamblea y del negocio jurídico. Para evitar precisamente que la finca que ya había sido trasladada de forma ilegal y a la cual ya se habían constituido hipotecas, siguiera teniendo anotaciones y gravámenes, con base al artículo 530 del Código Procesal Civil se solicitó una providencia de urgencia consistente en la suspensión de la finca. Se decretó esa suspensión y dentro del plazo de 15 días que la ley establece, mi patrocinado inició juicio ordinario. El juicio ordinario fue de nulidad del negocio jurídico, del instrumento público y del acta de asamblea. Honorables magistrados, quiero hacer énfasis en esta temporalidad que es bien importante. El negocio jurídico nulo que se declaró nulo fue suscrito en agosto del año 2006. La sentencia de primera instancia fue dictada con fecha 12 de octubre del 2010, donde se declaró con lugar el juicio ordinario de nulidad. Posteriormente, esa sentencia fue apelada por la parte demandada y mediante sentencia de 31 de marzo del 2011, la Sala Primera de Apelaciones confirmó esa sentencia. No conformes con eso, se presentó recurso de apelación, recurso de casación y ese expediente se trasladó a la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia desestimó ese recurso de casación. Nuevamente, la nulidad seguía estando firme. No conformes con la sentencia de amparo de la Cámara Civil, plantearon acción de amparo contra la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia y el expediente se trasladó a esta honorable Corte. Esta honorable Corte, con fecha 8 de septiembre del año 2015, declaró sin lugar el recurso de apelación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, honorables magistrados? Del 8 de septiembre del año 2015, que ya se había declarado la nulidad y que es bien importante señalar que la nulidad fue de la finca 55.003, que era la finca matriz. Pero en ese tiempo, en lo que el expediente salía de aquí de la Corte, regresaba a todas las instancias donde había estado, la entidad Universos Virtuales desmembró la propiedad y creó dos fincas, la finca 5.809 y la finca 5.810. Y posteriormente, el 30 de noviembre del año 2015, unificó esas fincas, canceló la finca matriz y de ahí es donde surge la finca 1482. Honorables magistrados, no es posible que se reclame violación a derechos. En el presente caso se ha dicho que no les corrieron audiencia. Con solo ver las certificaciones registrales se puede establecer que cuando se promovió el ocurso, cuando se admitió para trámite el ocurso, ni siquiera existía jurídicamente, registralmente no existía la finca 1482. Y por lo tanto, esas aseveraciones establecidas en la sentencia por la honorable sala que conoció en primera instancia son válidas. Honorables magistrados, otro punto importante que es necesario analizar. Requisitos de procedibilidad del amparo.
En el presente caso, ambos amparos acumulados han sido dirigidos contra la juez primero de primera instancia del ramo civil por haber conocido el ocurso. Pero basta ver en la inscripción registral quien canceló las fincas, esa finca que se había formado por Universos Virtuales y que posteriormente le vendió a Inmobiliaria Dirsa, quien la canceló fue la juez quinto de primera instancia civil dentro del juicio ordinario. ¿Por qué es que se promovió el ocurso? El ocurso precisamente se promovió porque se levantaron inscripciones registrales, la orden del juez que ordenaba que la finca estuviera suspendida, número 1. Número 2, porque se adjudicó un derecho hipotecario, Universos Virtuales, sin tener derechos inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, realmente también los motivos por los cuales fue declarado con lugar el ocurso son válidos. Ahora bien, individualmente, ambos amparos de las dos entidades son dirigidos contra la juez primero. Fue la juez quinto la que canceló. Existe entonces válido el argumento de la sala sentenciadora de primer grado que no existe legitimidad pasiva. Pero tampoco existe legitimidad activa de ninguna de las dos entidades. En el caso de la entidad inmobiliaria Dirsa, ellos mismos aquí en esta audiencia han referido que su derecho lo adquirieron el 2 de mayo del año 2016. Honorables magistrados, el ocurso se promovió el 20 de noviembre del año 2015, se admitió a trámite el 23 de noviembre del 2015 y el acto reclamado en el amparo es del 18 de abril del 2016. Jurídicamente, materialmente, ¿cómo se les iba a correr audiencia si primero no existía la finca 1482 cuando se planteó el amparo? Y segundo, ellos tampoco tenían derechos inscritos. Con respecto también a Dirsa, ¿por qué es improcedente el amparo? La invasión de competencias desnaturaliza la justicia constitucional. Hemos escuchado aquí el relato, se ha discutido aspectos que ya se resolvieron en un juicio ordinario, que ya hay sentencia de segunda instancia de casación y de esta honorable corte y luego nuevamente volvemos a traer esos argumentos. Aquí se está utilizando el amparo como una instancia revisora y eso esta corte también ha dicho que no es dable. Ahora bien, con respecto a la entidad Universos Virtuales, honorables magistrados, de conformidad con el artículo 49 del Código Procesal Civil y Mercantil, nadie puede hacer valer en nombre propio, dentro de un proceso, un derecho ajeno. También hemos escuchado aquí el relato que hace referencia a la entidad Megacrédito. La entidad Megacrédito ni siquiera es parte en estas acciones acumuladas de amparo. ¿Por qué? Porque la entidad Megacrédito había adquirido el derecho hipotecario que luego celebró un contrato de subrogación de derechos con la entidad Universos Virtuales que nunca inscribieron en el registro de la propiedad, que lo celebraron cuando ya existía sentencia de primera, segunda instancia y de casación del juicio ordinario. Y otro aspecto importante, en los amparos, en ambos amparos se ha dicho que no se corrió audiencia y que son terceros de buena fe. Honorables magistrados, como una presunción para este tribunal, el distinguido abogado que es patrocinante de uno de los amparos en nombre de Inmobiliaria Dirsa, fue quien patrocinó el recurso de casación, fue quien estuvo presente aquí ante esta corte con la acción de amparo contra la Corte Suprema de Justicia. Y ahora es muy curioso que es el abogado de un tercero de buena fe, que es la entidad Inmobiliaria Dirsa. Prohibición de ser abogado no tiene, pero el artículo 17 de la ley del organismo judicial establece que los derechos deben ejercitarse de conformidad con las exigencias de la buena fe. En el presente caso no hay buena fe de ninguna de las dos entidades, porque también Universos Virtuales ya conocía las sentencias que había recaído sobre la inscripción de la finca 55.003 y lo que hizo fue formar dos fincas nuevas, después las unificó para crear la finca 1482 y ahora sobre esa finca es que están reclamando derechos. Honorables magistrados, entonces, por favor, solicitamos la acostumbrada acuciosidad de todos los hechos, de todos los elementos de prueba y de todos los fundamentos de derecho que han sido discutidos tanto en primera instancia como aquí en esta segunda instancia, que la Corte proceda a analizarlos
que examine la temporalidad de los fallos, que examine la legitimación pasiva de la autoridad reclamada, que revise bien la legitimación activa que podrían tener y principalmente que esta Corte reitere la jurisprudencia que se ha establecido, que no se puede otorgar tutela judicial sobre un derecho que ha sido adquirido de forma anómala. Por lo tanto, solicitamos que al momento de dictar sentencia se declaren sin lugar los recursos de apelación interpuestos por Inmobiliaria DIRSA y por la entidad Universos Virtuales y se confirme en su totalidad el fallo de primera instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Franco González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.